Hola compañeros, hola compañeras, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a empezar a ver un tema que va a resultar muy útil para nuestro curso de geometría analítica. El tema que vamos a empezar a ver, digamos más bien son tres temas en uno. Vamos a ver tres temas: el tema de coordenadas cartesianas, el tema de representación paramétrica de la recta y el tema de coordenadas baricéntricas. En este video solamente vamos a ver el primer tema, que es el de coordenadas cartesianas, pero quiero que pensemos que el tema consta de estos tres subtemas si los vemos de esa manera. También una aclaración que quiero hacer es que solamente vamos a ver, digamos, una pequeña introducción a cada uno de estos temas. Estos temas son sencillos, sobre todo los dos primeros temas son muy sencillos porque son muy intuitivos. Quizá el tercer tema es un poquito menos intuitivo, pero precisamente la intención es verlos juntos para que el tercer tema, por ejemplo, ya nos parezca un poco más natural. Insisto, en este video vamos a empezar a ver el tema de coordenadas cartesianas. Ver el tema de coordenadas cartesianas es muy fácil porque todo mundo conocemos lo que son las coordenadas cartesianas. Es imposible que estemos en este curso y que nunca nos hayan pedido graficar un punto en R2, graficar un punto en el plano cartesiano. Todo mundo sabe que esto que está aquí me puede representar al plano cartesiano, es decir, este puede ser mi eje X y este puede ser mi eje Y. Lo que voy a hacer es empezar con un ejemplo concreto y a partir de este ejemplo concreto explicar lo que queremos explicar, digámoslo así. Entonces, imaginemos que tenemos el punto que nos dan el punto A, que tiene coordenadas 7,5. Insisto, todo mundo sabe cómo graficar un punto del plano que está expresado en coordenadas cartesianas. Lo que sabemos es que esta coordenada es la coordenada X, esta coordenada es la coordenada Y. Es decir, si yo lo quiero graficar, tengo que considerar que X, la coordenada X vale 7, 2, 4, 6, 7, aquí está el 7, y la coordenada Y vale 5, 2, 4, 5, aquí está Y igual a 5. Y para ubicar este punto en el plano, lo que nos enseñan a hacer es trazar una línea que pase por el 7 y que sea paralela al eje Y. La voy a tratar de pintar lo mejor que yo pueda y trazar una línea que pase por el punto Y igual a 5, que sea paralela al eje de las X. La voy a tratar de pintar lo mejor que pueda y donde esas líneas se corten, ahí está ubicado el punto que tiene el punto A, que tiene coordenadas 7,5. Hasta ahí no estoy haciendo nada. Esto que acabo de hacer, todo mundo lo sabe hacer. Yo diría, es imposible que estemos en este curso y que no sepamos graficar un punto en coordenadas cartesianas. Ahora, lo que me interesa más bien es lo siguiente. Vamos a nombrar a dos vectores. Estos vectores que vamos a nombrar va a ser nuestro vector. A uno le vamos a llamar vector E1 y a otro le vamos a nombrar vector E2. Al vector E1 vamos a decir que el vector E1 es el vector cuyas coordenadas son el 0, 1, y el vector E2 es el vector cuyas coordenadas son el 0,1. A estos vectores se les llama vectores canónicos. Se les llama vectores canónicos. Canónico significa algo que es correcto, algo que es oficial, algo que es, en este caso, muy sencillo. Habría que saber cuál es la definición de canónico o de canon.
para entender por qué se les llama a estos vectores canónicos. Se les llama vectores canónicos porque son muy sencillos y al estarlos trabajando vamos a hacer ver el por qué son sencillos o en qué radica, digamos, su sencillez o en qué radica el que sean canónicos, que sean los oficiales, que sean los importantes porque son sencillos de usar. Entonces, el vector canónico E1, como tiene coordenadas en X1 y en Y0, pues sabemos que está aquí. Si yo lo trato de representar, el vector canónico E1 estaría aquí y tiene coordenadas 1,0. Espero que se note. Ahora, el vector canónico E2 tiene coordenadas en X0 y en Y1, es decir, como vector está ubicado aquí y sus coordenadas son E2 igual a 0,1. Aquí está el vector canónico E1, aquí está el vector canónico E2. Ahora fijémonos, lo que voy a decir es muy sencillo de entender, solamente hay que verlo visualmente. Yo lo que quiero hacer es llegar a este punto. Pensemos que queremos llegar a él y que todo el tiempo nuestro punto de partida es el origen del plano. Entonces suena muy obvio que siempre partamos del origen, por algo es el origen, digámoslo así. Yo quiero llegar a este punto y quiero partir del origen. La forma más sencilla sería a través de un solo vector que vaya del origen al punto A. El vector que va del origen al punto A sería precisamente el vector de coordenadas 7,5. Esa sería la forma más fácil, pero yo lo quiero complicar un poquito. Me ponen la condición de que yo debo de llegar al punto A, pero solamente me puedo mover verticalmente, me piden llegar al punto A y me ponen la condición de que solo me pueda yo mover horizontalmente o verticalmente. Ahora, puedo llegar al punto A si solo me puedo mover horizontal y verticalmente, y creo que la respuesta debe de ser obvia y la respuesta debe de ser sí. Sí puedo llegar al punto A, incluso si solo me puedo mover vertical y horizontalmente. Para eso, por ejemplo, imaginemos que aquí hay una cuadrícula en cada una de las unidades de los ejes. ¿Cómo podría llegar yo al punto A si solo me puedo mover horizontal y verticalmente? Podría llegar de muchas maneras. Por ejemplo, si me muevo para acá, luego para acá, es decir, si hago, por ejemplo, un tipo de escalera, esa es una posible forma de llegar al punto A si solo me permiten mover horizontal o verticalmente, pero ahí, digámoslo así, estoy haciendo muchos movimientos. Yo quiero llegar al punto A solo con 2 movimientos. La restricción es solo puedes moverte una vez horizontalmente y solo puedes moverte una vez verticalmente. Incluso así es muy fácil llegar, y creo que es muy fácil ver que si yo del origen me muevo hasta acá, para moverme del origen hasta acá, me tengo que mover a el punto que tendría coordenadas 7,0. Ya que me moví hasta acá, a partir de aquí yo tendría que moverme verticalmente hasta acá. Tendría que recorrer o utilizar este vector. Este vector, a pesar de que lo estoy pintando aquí, oficialmente este vector está expresado aquí, porque todos los vectores tienen que tener su parte inicial en el origen. Es decir, si ahora pinto este vector es el que tiene coordenadas 0,5. Pero lo interesante es lo siguiente. Bueno, lo obvio es que si yo primero me muevo del origen a este punto y después este vector lo recorro para acá, entonces lograré moverme de este punto aquí, que es a donde quiero llegar. Es decir, si yo sumo el vector que tiene coordenadas 7,0
con el vector que tiene coordenada 0,5, efectivamente logro llegar al punto 7,5. Hasta aquí estoy diciendo cosas que creo son muy obvias, visualmente son muy obvias. Pero lo que me interesa notar, sobre todo, es que este vector que tiene coordenada 7,0, yo lo puedo obtener a partir del que se llama el vector canónico. Por eso se llama vector canónico, porque a partir de él puedes generar cualquier otro vector que esté sobre el eje X. Y para obtener ese otro vector, lo que necesito hacer es al vector canónico E1 hacerlo más grande. ¿Cómo lo puedo hacer más grande o más pequeño, o incluso cómo hacer que cambie su dirección? Lo puedo hacer multiplicando al vector por un número. Multiplicar a un vector por un número se llama escalarlo. Yo, al multiplicarlo por un número, estoy escalando a ese vector. Esa es una palabra que vamos a utilizar frecuentemente. Aquí es obvio que si al vector E1 yo lo multiplico por el escalar 7, por el número real 7, lo multiplico por 7, entonces lo que estoy haciendo es el 7 está multiplicando al vector 1,0, que en realidad pues esto es el vector 7,0. Es decir, este vector que está aquí, es muy obvio lo que estoy diciendo, es 7 veces el vector canónico E1 y cuyas coordenadas son 7,0. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el vector E2. Para llegar al punto 0,5, lo único que tengo que hacer es escalar al vector E2. Como son canónicos, una de las razones por las que se les llama canónicos es porque cada vez que necesitas llegar a un punto, es muy fácil darse cuenta por qué número o por qué escalar tienes que escalar a este vector. Es fácil ver que para llegar al 0,5 necesitas multiplicar por 5 al vector E2. Es decir, si hacemos 5 E2, obviamente eso es lo mismo que multiplicar por 5 al vector 0,1 y obviamente esto es 0,5. Hasta ahí no estamos haciendo nada. Lo interesante es lo siguiente. Lo interesante es que si yo quiero llegar al vector A que tiene coordenadas 7,5, si yo quiero llegar al vector A, yo lo puedo hacer utilizando al vector E1 y al vector E2. Es decir, si yo para llegar al vector A utilizo el vector E1 más el vector E2, utilizar el vector E1 más el vector E2 significa que a donde termina el vector E1, ahí comenzaría el vector E2. Pero es obvio que al vector E1 lo necesito escalar por algún número, es decir, este número S es un número S que está en los reales, es algún número. De hecho, ahorita sabemos que S debe de valer 7, pero en general para llegar a un punto A hay que escalar el vector E1 por algún escalar que le estoy llamando S y hay que escalar el vector E2 por algún escalar que le podemos llamar T. Es decir, tanto S como T son números reales. En este caso concreto, como sabemos que A es el vector 7,5, pues sabemos que entonces al vector E1 nos conviene escalarlo o multiplicarlo por 7 y sabemos que al vector E2 nos conviene escalarlo o multiplicarlo por 5, que es exactamente lo que acabamos de hacer. Sabemos que esto es, nada más voy a hacer lo mismo, sabemos que es 7 por E1, que es el 1,0, más 5 por E2, aquí me equivoqué, aquí es E2, que el vector E2 es 0,1, sabemos que esto es 7,0 más 0,5. 0,5, sabemos que cuando sumamos vectores,
Hay que sumar coordenada con coordenada. 7 más 0, 7, 0 más 5, 5. En efecto, yo logro llegar al vector 7,5 haciendo una suma de dos vectores y cada uno de esos dos vectores a su vez escalándolos por un escalar adecuado, que en este caso esos escalares adecuados son el 7 y el 5. A esto se le llama combinación lineal. Específicamente esto que está aquí va a resultar muy importante. Lo que estoy diciendo aquí y después a lo largo de este curso esto lo vamos a explicar con mucho más detalle, pero desde este momento ya podemos saber o entender lo que estamos haciendo. Aquí lo que estoy haciendo es a un vector, que en este caso es el vector o el punto A, lo estoy expresando. Estarlo expresando significa estoy llegando a él. Lo estoy expresando en términos de otros dos vectores. En este caso lo estoy expresando en términos de dos vectores muy especiales que se llaman E1 y E2, que a esos vectores les vamos a llamar vectores canónicos. Lo estoy expresando en términos de dos vectores y cada uno de esos dos vectores le estoy modificando su tamaño al multiplicarlo por números adecuados. Cuando un vector está expresado en términos de otros vectores, se dice que ese vector está expresado como combinación lineal de esos dos vectores, que en este caso son E1 y E2. Es decir, esto es una combinación lineal para el vector A. Entonces, hasta el momento hemos hecho cosas que visualmente deben de ser muy obvias. Hemos dicho, si tú agarras un punto del plano, obviamente este punto del plano podría ser cualquiera, simplemente para fijar ideas elegí un punto concreto. Si tú agarras un punto del plano, tú puedes expresarlo o llegar a él a través de los vectores canónicos E1 y E2. Entonces, y también lo que me interesa hacer claro es lo siguiente, que cuando tú escribes, por ejemplo, 7,5, a esto le llamas coordenadas cartesianas. Pero en el fondo, estas coordenadas cartesianas tienen como referencia a los vectores E1 y E2. Es decir, en el fondo, esto 7,5, digamos, solamente es como el resumen de haber escrito 7E1 más 5E2. Pero como no es necesario todo el tiempo estar escribiendo a E1 o a E2, simplemente escribimos el 7,5. Pero en el fondo aquí están presentes tanto el vector E1 como el vector E2. Espero que se entienda esa parte. Es decir, escribir 7,5, como aquí se ve, solamente es como una versión abreviada de todo un procedimiento. Pero lo que nos interesa es que no todo el tiempo vamos a estar haciendo el procedimiento, simplemente escribir 7,5. Porque ya sabemos que en el fondo el 7 está multiplicado por E1, el 5 está multiplicado por E2. Espero que se entienda. Ahora, en general, si en lugar de tener el punto A, yo tuviera el vector, digamos, el vector X, que este vector tiene coordenadas X, Y, donde X, digamos, sea X que pertenece a R2, es decir, X es un punto de R2, X podría estar en cualquier lado, sus coordenadas son X, Y, es decir, no sé cuáles son sus coordenadas, simplemente sé que son X y Y. Entonces, ese vector, independientemente de cuál sea el valor de X y cuál sea el valor de Y, así como yo estoy escribiendo a este caso concreto de esta manera, aquí a este vector se podría escribir como X multiplicado por E1 más Y multiplicado por E2. Si yo desarrollo esto, voy a ver que efectivamente llego aquí, cosa que es obvia. X multiplicado por el vector 1,0 más Y multiplicado por el vector 0,1. Es obvio que esto me da X, 0 más 0,Y
sumamos los vectores, coordenada con coordenada, x más 0 sigue quedando x, 0 más y sigue quedando y. Entonces es obvio que este desarrollo al final de cuentas simplemente es las coordenadas x, y. Entonces no tiene caso todo el tiempo estar escribiendo toda la combinación lineal, solamente las coordenadas. Pero lo que quiero repetir muchas veces es que estas coordenadas en el fondo me representan toda una combinación lineal, donde ya no es necesario hacer presente todo el tiempo toda la combinación lineal, solamente escribimos las coordenadas. Espero que se entienda. Ahora, lo voy a repetir otra vez. Nos debe de quedar muy claro que esté donde esté el punto A, es decir, para todo punto en R2, yo puedo llegar a él a través de dos movimientos, uno vertical y uno horizontal. La base canónica o los dos vectores base que voy a utilizar para llegar a cualquier vector, a esos dos vectores base les llamamos vectores canónicos E1 y E2, y es fácil ver que esté donde esté el punto A, si tú al vector canónico lo multiplicas por el número adecuado y al vector canónico E2 lo multiplicas por el número adecuado, efectivamente puedes llegar a cualquier punto utilizando un escalamiento de E1 y un escalamiento de E2. Insisto, eso debe de ser visualmente muy claro. Ahora, el siguiente nivel, ¿cuál sería? Supongamos que queremos seguir llegando al punto A, pero ahora no nos permiten utilizar E1 y E2. Supongamos que ahora nuevamente queremos llegar al punto A, es decir, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5. Ahora el punto A, supongamos que sigue estando en el mismo lugar, sigue siendo el punto de coordenadas A, sigue siendo el punto de coordenadas 7,5, pero ahora no nos permiten utilizar el vector E1 y no nos permiten utilizar el vector E2. Ahora, nos dicen, ahora vas a utilizar otros vectores. Vas a utilizar un vector, el primer vector que te vamos a permitir utilizar es el vector, solamente voy a poner un ejemplo, el primer vector que vamos a utilizar, que sea el vector P, en lugar de utilizar el vector E1, ahora vamos a utilizar un vector al cual le vamos a llamar P y que tenga coordenadas 2,4. Y nos dicen, ahora en lugar de utilizar el vector E2, el que vas a utilizar es un vector al cual le vas a llamar Q, y este vector que tenga coordenadas 5,2. Entonces lo que vamos a hacer primero es graficarlos. El vector que tiene coordenadas 2,4, 2,4 estaría como por aquí. Lo voy a tratar de dibujar como con la mejor precisión que pueda. Aquí estaría, o aquí está el vector P, que tiene coordenadas 2,4, y el vector Q tiene coordenadas 5,2, 2, 4, 5,2. El vector Q más o menos tiene que andar como por aquí. Espero que mi dibujo esté más o menos decente. Aquí está el vector Q. Ahí está. Ahora pasa exactamente lo mismo. Quiero llegar a A, pero en lugar de utilizar a E1 y a E2, tengo que utilizar este vector y este vector. Pues yo diría, intuitivamente también lo debo de poder hacer. Es decir, si yo este vector simplemente lo traslado para acá, es probable que no llegue. Pero fíjense, aquí pongamos atención. Si yo estoy en A, ¿cómo le hago para saber a qué número si yo estoy en A, ¿cómo le hago para saber por qué número me conviene multiplicar a E1? Pues lo que tengo que hacer es trazar una línea paralela al eje de las Y.
y así sé, y a donde esta línea corte el eje X, sé que ese número es el que me sirve. Y lo mismo, para saber por qué número me conviene multiplicar a E2, lo que tengo que hacer es trazar una línea paralela al eje de las X, y donde esa línea corte al eje Y, ese número es el que me sirve para ponérselo a E2. Aquí me equivoqué, aquí es E2. Espero que se entienda. Pues vamos a hacer lo mismo. Lo único que tengo que hacer es pensar lo siguiente. Fíjense, E1 está sobre mi eje X. E2 está sobre mi eje Y. Pues lo que voy a hacer aquí es pensar que aquí hay unos ejes. Estos ejes serían como ejes entre comillas. Voy a pensar que en Q está toda la línea sobre la cual está Q, y está toda la línea sobre la cual está P. ¿Sale? Entonces, este es como si fuera, digámoslo así, esto solamente es muy intuitivo. Este es como si fuera el eje X, y por lo tanto este es como si fuera el vector E1. Este es como si fuera el eje Y, y por lo tanto este es como si fuera el vector E2, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo que tengo que hacer es, desde A, tengo que trazar una línea, pero esa línea tiene que ser paralela a este eje. De la misma manera, aquí tracé una línea paralela al eje. Entonces aquí tengo que trazar una línea paralela a este eje. Entonces lo que tengo que hacer, más o menos, esta es más o menos, voy a tratar de que me quede lo más paralela que pueda. Yo sé que mi dibujo no va a estar bien hecho. Pensemos que esta línea es paralela, esta línea es paralela a esta. Y lo mismo, así como yo tracé esta línea, que esta línea es paralela a esta, tengo que trazar esta línea paralela. Como tracé esta línea que es paralela a esta, tengo que trazar una línea que sea paralela a esta. Voy a tratar de trazarla. Voy a tratar de que me quede lo más paralela que yo pueda. Espero que se vean más o menos paralela. Ahí está. Entonces, fíjense, ya debe de ser visualmente más claro. El vector Q me conviene escalarlo para que en lugar de que llegue aquí, ahora llegue acá. Es decir, tengo que multiplicarlo por un número un poquito más grande que 1. Ahora quiero que Q llegue no aquí, sino que llegue aquí. Es decir, al vector Q lo necesito escalar por un número t. Al vector Q necesito multiplicarlo por un número t para que llegue aquí y no aquí. Y de la misma manera, al vector P necesito escalarlo, cambiarle su tamaño para que ahora sea de este tamaño. Obviamente, visualmente aquí el vector que necesito es más pequeño que Q, y si nos fijamos aquí el vector que necesito es un poco más grande. Lo dije mal, aquí el vector que necesito es más pequeño que P, y visualmente aquí el vector que necesito es visualmente un poco más grande que Q. Entonces, este vector tiene que ser el vector P escalado por algún número. De manera muy visual es obvio que este número tiene que ser menor que 1 para que el vector P se achique, y de manera visual este valor de t tiene que ser un poco más grande que 1 para que el vector Q se agrande un poco. Espero que se esté entendiendo el razonamiento que estoy haciendo. Pero es claro que sí. Lo importante es que es claro que al vector A yo puedo llegar a él si me muevo en esta dirección primero hasta acá, y ya que estoy acá, este vector lo traslado y voy a llegar exactamente al punto A. Es decir, al vector A puedo llegar utilizando al vector. Primero, fíjense,
Lo hice en el otro orden, pero es lo mismo. Al vector A puedo llegar a él primero moviéndome del origen a este punto. Y después este vector lo traslado para acá y voy a llegar a A. Es decir, a A puedo llegar utilizando el vector P escalado por este número más el vector Q escalado por el escalar T. Pero visualmente debe de ser obvio que sí lo puedo hacer. Veamos, ¿cuál es una diferencia? Una diferencia es que cuando estamos utilizando coordenadas cartesianas y estamos utilizando la base canónica, es muy fácil saber por qué números tienes que multiplicar a E1 y a E2 para llegar a donde quieras. Y eso se debe a que aquí está el 1 y aquí está el 0. Aquí está el 0 y aquí está el 1. O sea, justo también por eso a este se le llama base canónica, porque es la base sencilla. ¿Y por qué es sencilla? Porque cuando quieres llegar a cualquier vector, es muy fácil saber cuáles son los escalamientos adecuados que te permiten llegar al lugar que tú quieras. En cambio aquí, como los vectores que queremos usar para llegar al punto A ya no son vectores canónicos, es decir, ya no son sencillos, eso va a hacer que no sea claro exactamente cuánto tiene que valer S para que yo llegue aquí. No sea claro, al menos no sea claro visualmente cuánto tiene que valer de manera exacta T para que yo llegue aquí. Pero eso no quiere decir que no podamos resolver este problema. De hecho, resolver este problema simplemente es resolver un sistema de ecuaciones. Ahorita voy a plantear este sistema de ecuaciones nada más para que se entienda que efectivamente sí puedo saber cuál es el valor exacto de S que necesito, cuál es el valor exacto de T que necesito. ¿Cómo le puedo hacer? Si se fijan, yo quiero expresar al vector A. ¿Quién es el vector A? El vector A es el vector 7,5. Yo a este vector A lo quiero expresar como combinación lineal. Ya dijimos que este tipo de cosas, este tipo de expresiones se llaman combinaciones lineales. Cuando tú un vector lo expresas como la suma de dos o más vectores, que en este caso son dos, cuando un vector lo expresas como la suma de dos o más vectores y cada uno de esos vectores están escalados, se dice que el vector A está expresado como combinación lineal de esos vectores. Entonces yo tengo que A está expresado como combinación lineal S veces P más T veces Q. Está expresado como combinación lineal de S y Q. Ahora, yo no sé cuánto valga S. Quisiera saber exactamente por qué número tengo que multiplicar a P para que se convierta en el vector adecuado que me permita llegar a A. No sé cuánto vale S, pero sí sé que el vector P es el vector de coordenadas 2,4. Y lo mismo aquí, más T. No sé cuánto valga T, pero sí sé que el vector Q es el vector de coordenadas 5,2. Simplemente es cuestión de desarrollar esto. Es 2S, 4S, simplemente estoy multiplicando S por este vector, más 5T, 2T. Esto tiene que ser igual al vector 7,5. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar estos dos vectores. Para sumar dos vectores se suma coordenada con coordenada. Es 2S más 5T, 4S más 2T. Ahora aquí lo que tenemos es que esta es la primera coordenada de este vector, esta es la segunda coordenada de este vector y tenemos que este vector es igual a este vector. Eso significa que la primera coordenada de este vector tiene que ser igual a la primera de este y
estas dos tienen que ser iguales. Es decir, eso significa que 2s más 5t tiene que ser igual a 7 y significa que 4s más 2t tiene que ser igual a 5. Si se fijan, esto a su vez me genera un sistema de dos ecuaciones. Fíjense, 2s más 5t igual a 7 y 4s más 2t igual a 5. Todo mundo debe de poder identificar que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? S y T. Esta es mi primera ecuación y esta es mi segunda ecuación. Es muy fácil resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay muchos métodos. El método que vamos a usar en este curso es el método que se llama de eliminación. Más adelante vamos a ver con detalle el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Ahorita simplemente lo hacemos porque salió en este tema, pero después vamos a profundizar en él. Todo mundo debe de ser capaz de resolver este sistema, ya sea por el método que vamos a usar ahorita o por otro método. Ahora, lo que yo voy a hacer es multiplicar la ecuación 1 por 2, por menos 2. La ecuación 1 por menos 2 me va a quedar menos 4s menos 10t menos 14. Y esta nueva ecuación se la voy a sumar a la segunda ecuación. Es decir, ahorita voy a sumar la segunda ecuación con esta nueva ecuación que obtuve, que es mi nueva ecuación 1. Si yo las sumo, estas s se cancelan porque precisamente yo hice que se cancelaran. Más 2 menos 10 me va a quedar menos 8t. 5 menos 14 me queda menos 9. Eso quiere decir que t es igual a menos 9 entre menos 8. Eso quiere decir que t es igual a 9 octavos. Y ya encontré el valor de t. Eso ya significaría que el escalar exacto por el que debo de multiplicar a q es 9 octavos, que en efecto 9 octavos es un poquito más grande que 1, lo cual visualmente es como muy claro. Espero que se entienda. Ahora, para encontrar el valor de s tengo que hacer algo parecido a lo que hice aquí. Voy a escribir otra vez el sistema de ecuaciones. 2s más 5t igual a 7, 4s más 2t igual a 5. Ahora queremos que se eliminen las t's. Para eso voy a multiplicar por 2 la ecuación de arriba. Si multiplico por 2 la ecuación de arriba, multiplico por 2 la ecuación de arriba y me va a quedar 4s más 10t igual a 14. Y ahora voy a multiplicar por menos 5 la ecuación de abajo. Voy a multiplicar por menos 5 la ecuación de abajo. Aquí me va a quedar menos 20s menos 10t menos 25. Espero haberlo hecho bien. Y voy a sumarlas. Si nos fijamos, aquí me va a quedar menos 16s, se me van a cancelar las t, porque precisamente lo que hice fue para cancelar las t, y de este lado me queda menos 9. Estoy viendo si me estoy haciendo bien las cuentas. De 14 para 20 son 11, perdón. 14 menos 25 ya no se hace restas. 14 menos 25 son 11. Entonces, menos 11. Entonces, S es igual a menos 11 entre 16, que es menos 11 entre menos 16, que da 11 16avos. Eso quiere decir que ya encontré el valor de S, y eso quiere decir que al vector P tendría que multiplicarlo por 11 16avos. Es decir, lo voy a hacer aquí pequeñito, a ver si
Le voy a borrar aquí para que me quede bonito y no me quede todo apretado. Simplemente aquí voy a mantener el valor de la t. Eso quiere decir que si yo al vector p lo multiplico por 11/16, 11/16 multiplicado por el vector p, que es 2,4, más, y si al vector q, que es 5,2, lo multiplico por 9/8, al hacer esta combinación lineal, debo de llegar al vector 7,5. Simplemente para ver que estamos haciendo bien las cosas, hagamos estas operaciones, pero no es nada difícil. Aquí va a quedar este 2, se va a cancelar con le sacamos mitad, aquí me queda 11/8, aquí le sacamos mitad, me queda 8, le sacamos otra vez mitad, me queda 4 y me queda 11/4. Espero que se entienda lo que estoy haciendo. Más 9 por 5, 45/8. Aquí a este le sacamos mitad y me va a quedar 9/4. Nada más es cuestión de hacer las operaciones. Ahora, sumamos 11/8 más 45/8. Eso me da 56/8, 11/4 más 9/4 me da 20/4. Simplemente simplificamos. 56 entre 8 da precisamente 7 y 20 entre 5 da precisamente 20 entre 4 da precisamente 5. Efectivamente, estos son los escalares que yo necesitaba porque efectivamente logro llegar al vector 7,5. Es decir, esto que estoy haciendo es muy fácil, solamente son operaciones. Lo que quiero que se entienda es lo siguiente, que si tú quieres llegar a un punto A, no solamente puedes utilizar una base bonita, no solamente utilizando la base canónica puedes llegar a cualquier punto A, sino que si te dan cualesquiera dos vectores, digámoslo así, aunque esos dos vectores estén feos, también puedes utilizar a esos vectores para a través de ellos llegar a cualquier punto A. Lo que pasa es que no va a ser fácil, al menos visualmente no va a ser fácil saber cuáles son los escalares que tienes que utilizar para llegar al punto que quieres. Para conocer esos escalares tendrías que resolver un sistema de ecuaciones, pero teóricamente se puede hacer. Fíjense, aquí lo que voy a explicar también es algo muy intuitivo. ¿Se podría que P tuviera otro tamaño? Claro que sí. ¿Se podría que Q tuviera otro tamaño? Claro que sí. ¿Y se podría que P y Q estuvieran relacionados entre sí o el ángulo entre ellos fuera distinto? Claro que sí. Siempre y cuando no logren estar totalmente encimados. Porque en el fondo lo que nosotros queremos es que se me forme una cuadrícula. Aquí el vector 1, el vector E1 y el vector E2 forman una cuadrícula perfecta. Aquí se estaría formando, digámoslo así, una cuadrícula deformada, porque la cuadrícula ya no tiene ángulo de 90 grados, pero sigue siendo cuadrícula, por más aplastadita que esté. Aquí, cada rayita del eje X tiene el mismo tamaño que cada rayita del eje Y. En cambio, en esta cuadrícula ya no serían cuadritos perfectos porque el ángulo sería distinto de 90 grados y cada rayita de uno de los ejes tendría tamaño distinto a cada rayita del otro eje, pero sigue habiendo una cuadrícula, y si sigue habiendo una cuadrícula, creo que intuitivamente debe de ser claro que a través de esa cuadrícula, que ya no es cuadrícula, pero se entiende la idea, puedo llegar a cualquier punto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo único que necesito es que el punto o el vector P y el vector Q sean distintos, es decir, no estén encimados uno sobre el otro.
porque también podrían ser distintos pero estar encimados, o sea, tanto sean distintos como no estén encimados, porque si están encimados no se me genera la cuadrícula, espero que se entienda. Es decir, lo que quiero decir ahorita, y es lo último a lo que vamos a llegar en este video, es lo siguiente. Vamos a establecer, digamos, una proposición. Esta proposición ya la demostramos, aunque no de manera formal, pero de manera intuitiva ya la demostramos. Entonces, proposición. Si P y Q son vectores de R2 tal que P y Q, yo voy a utilizar ya de una vez la expresión correcta, tal que P y Q son linealmente independientes. ¿Qué significa? Al menos ahorita solo me preocupa, solo me interesa de manera intuitiva que entendamos qué significa que son linealmente independientes, y es lo que ya dije. Con que estén separados, aunque sea muy poquito, ya con eso son linealmente independientes. Para que sean linealmente dependientes, eso significaría que uno está encimado al otro, aunque tengan distintos tamaños, pero si están encimados, no van a poder generar una cuadrícula. Espero que se entienda mucho. Esa idea es muy importante, ¿sale? Entonces, si P y Q son tal que son linealmente independientes, eso significa que forman una cuadrícula. Entonces, es obvio que lo que aquí hicimos para el punto A, lo podemos hacer para cualquier punto del plano. Es decir, entonces, para todo punto que está en el plano, ese punto se puede expresar. Yo puedo llegar a ese punto utilizando al vector P y utilizando al vector Q. Solamente que al vector P lo voy a tener que escalar por un escalar S, y al vector Q lo voy a tener que escalar por un escalar T. Es decir, S y T tienen que ser escalares o números reales. Aquí, digamos, el problema es que no sabríamos, al menos de manera inmediata, no sabríamos quién tiene que ser S y quién tiene que ser Q. Pero lo que me interesa en este momento es que nos quede claro que esto es posible, que independientemente de que no sepamos quién es S y no sepamos quién es T, porque para eso habría que resolver un sistema de ecuaciones, sabemos que es posible hacer esto, ¿sale? Entonces, insisto, esto es lo que más me interesa ahorita, que entendamos que cualquier punto se puede expresar utilizando la base canónica. Cuando a un punto lo expresamos utilizando la base canónica, lo que estamos haciendo es representando a ese punto en coordenadas cartesianas. Ahora, a un punto también lo podemos expresar en términos de cualquier otra base, porque mientras estos dos vectores sean distintos, van a formar lo que se dice una base. Me estoy adelantando, pero creo que se entiende lo que quiero decir. A este punto también lo podemos, a cualquier punto del plano también lo podemos expresar como combinación lineal de otra base. En el fondo estamos haciendo lo mismo, simplemente que aquí utilizamos una cuadrícula perfecta, porque cada uno de los cuadritos de esa cuadrícula realmente es un cuadrito, y ese cuadrito todos sus lados miden 1. Y aquí la diferencia es que esta cuadrícula no es una cuadrícula perfecta, más bien sería una rombícula, es decir, se formarían rombos y los lados de cada rombo no medirían lo mismo, pero a efectos prácticos aquí hay una cuadrícula y aquí también. Si aquí se puede llegar a cualquier punto utilizando esa cuadrícula, aquí también se puede llegar a cualquier punto utilizando esa cuadrícula. Tú puedes expresar a un punto A
en términos de la base canónica, o tú puedes expresar a un punto A en términos de cualquier otra base. Cuando lo expresas en términos de la base canónica, es muy fácil ver cuáles son los escalares que vas a utilizar. Cuando lo expresas en términos de otra base, no es fácil ver, al menos visualmente, cuáles son los escalares que debes de utilizar, aunque claramente los puedes encontrar resolviendo un sistema de ecuaciones. Esta parte es el tema de coordenadas cartesianas, que es muy fácil, y estas ideas son las que me van a permitir acercarme al tema de coordenadas baricéntricas. Le voy a dejar hasta aquí. Espero que se haya entendido. Soy Jorge Alonso y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.